14, versículo 26. Dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero sí he estado tratando estos temas que son bien interesantes. Quizás si no le ponemos atención se pudieran volver, que no debe de ser, aburridos, porque son estrictamente doctrinales. Y en la mañana se ha presentado ya el hermano José el trabajo que tuvo el Señor Jesucristo desde la eternidad para dar a conocer al Padre, pero explicó también y también que por orden no debo de volver a repetir lo que ya se dijo. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros ahora vamos a aprender conforme a la Biblia, hermanos, es lo que Juan enseña acerca del Espíritu Santo. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos es de que el Espíritu Santo, hermanos, ha sido tema quizás en todas, si no es que en todas las corrientes religiosas, hermanos. Y el Espíritu Santo se ha tomado por algunos de ellos de una manera muy ligera, al grado tal, hermanos, que dicen que el Espíritu Santo puede entrar y salir de las personas, y no solamente eso, hermanos, sino que deja una secuela física en las personas que entra el Espíritu, moviendo el cuerpo físico y cosas así. También imponen las manos a algunos religiosos y dicen así: tócala o tócalo, Espíritu Santo. Así dicen, hermanos, y así lo hacen. Pero eso, hermanos, cuando las personas sienten ese estremecimiento de cuerpo, que es lo que uno percibe al ver esto, hermanos, no es más que un momento emocional que preparan a las personas, estas gentes o estos quienes estudian y presentan y enseñan al Espíritu Santo así, hermanos, emocionalmente los preparan para que sus cuerpos y sus mentes, hermanos, puedan obedecer a lo que les están diciendo. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque si hablamos del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es una de las tres divinas personas, hermanos, que conforman la Trinidad o la Deidad, que estuvieron desde siempre. Del Espíritu Santo podemos decir, hermanos, que es eterno. Y que el Espíritu Santo, hermanos, estuvo presente en la creación. Que el Espíritu Santo, hermanos, fue tomado en cuenta en una manera directa por nuestro Padre Celestial. Cuando Él terminó su obra, Dios Padre, en la creación, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y, hermanos, Dios Padre tuvo un trabajo directo. El Señor Jesucristo tuvo un trabajo directo. Y el Espíritu Santo, hermanos, también trabaja de una manera directa e individual, sin dejar de ser, hermanos, parte de la deidad. Pero, hermanos, no voy a tardar mucho explicando esto, pero si usted se da cuenta, Dios comenzó desde el principio una obra directa, que es la creación. Cuando Dios hizo todo, hermanos, y organizó todo aquello, Dios dijo: hagamos al hombre. Cuando Dios ve su creación, su obra maravillosa, y vio Dios que era bueno y en gran manera, su expresión fue: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos razonar, deducir que estaba Dios terminando una obra junto con su Hijo Jesucristo, pero también estaba en el orden que trabaja. Los estoy mencionando, también estaba el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y nosotros podemos dar el valor que Dios, hermanos,
ha puesto en nuestra vida, a nuestras personas, como seres humanos. Que la deidad, hermanos, juntos, en una misma mente, en un mismo plan, en una misma esencia, en una misma santidad, hermanos, hizo al hombre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos, nos crearon a nosotros. Somos una de las personas o de los seres creados por Dios más bendecidos y llenos de privilegios, hermanos. Porque fue la deidad la que, hermanos, participó en nuestra creación. El trabajo de Dios, terminado ahí por decir, Dios sigue trabajando, y como el hermano José lo presentaba, Dios sigue presente todos los días de nuestra vida, mientras nosotros descansamos, mientras nosotros dormimos, mientras que nosotros nos dolemos del cuerpo físico, mientras que nosotros descansa nuestro cuerpo físico, Dios sigue estando presente y al pendiente de nuestra vida. Dios no descansa. Bueno, el trabajo de Dios termina en la creación, un trabajo directo. Pero, hermanos, yo quisiera que veamos el trabajo del Espíritu Santo. Y no podemos eludir, entiéndame esto como lo quiero decir, no podemos deducir, no podemos eludir más bien el sacar al Espíritu Santo de la deidad, para verlo en la persona santa que es el Espíritu Santo. Dice la Escritura, hermano, allí en Juan, capítulo 14, versículo 26, y vamos a ver el Espíritu Santo, hermanos, en la enseñanza de Juan, como parte de la deidad. Veamos al Espíritu Santo en la enseñanza de Juan como parte de la deidad. Y ahí en la cita, hermanos, que dimos para leer e introducirnos a la lectura, hermanos, que es el capítulo 14 de Juan, versículo 26, vamos a ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo se le deja una tarea, aún no como una obra directa todavía, en el sentido de trabajar en su tiempo, hermanos, de cada una de las divinidades, en su tiempo. Dice la Escritura, hermanos, allí en el capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que quede claro, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les enseñado. El Señor Jesucristo está previniendo, está profetizando que Él habrá una ocasión, habrá un tiempo en que dejará la tierra y el cuerpo físico del Señor no se verá más. Pero les está previniendo, les está reconviniendo que va a haber alguien que tomará el lugar del Señor en esta tierra. Y, hermanos, les dice a ellos, Él les va a recordar. El trabajo comienza aún profetizado, hermano. Él les va a recordar todo lo que yo os he enseñado. El Espíritu Santo. No más Juan, no más el Señor Jesucristo, no más profetas, no más, sino que el Espíritu Santo tendrá la tarea de encaminar y conducir a los apóstoles, hermanos, a todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, a todo lo que el Señor Jesucristo les mostró, les habló, les enseñó. Es ahora el Espíritu Santo, hermanos, el que va a enseñar, va a dirigir, va a conducir, va a tomar las vidas de los apóstoles o de los seguidores del Señor Jesús para enseñarles, para recordarles, para poner en su mente y traer la historia de trabajo del Señor Jesucristo a todos los seguidores
Pero, hermanos, mire la hermosura de Dios, hermanos, que nos da a conocer. El Espíritu Santo, hermanos, como parte de la deidad, como parte de la Trinidad, como parte de las tres personas santas, espirituales, vemos, hermanos, que está presente, dijimos, desde la creación. Ahora está presente en la mente del Señor como una tarea específica y especial, pero también está presente en el bautismo del Señor Jesús. Y vamos a ver la deidad, hermanos, cómo se manifiesta. Dice ahí, hermanos, en Mateo capítulo 3, el Evangelio de Mateo capítulo 3. Y vamos a estar considerando el versículo 13 y el 17. Mateo 3. Y le voy a pedir, por favor, al hermano Toño que nos haga favor de leer Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, hermano. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mateo capítulo 3. Versículo 13. Sí. Mateo. Sí, Mateo. Perdón. Por favor. Estoy en Juan. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, hermano. Mire, vamos a ver cómo la deidad se hace presente, hermano, de una manera literal y hasta física. Hasta física. ¿Por qué? ¿Por qué podemos deducir y ver este asunto, hermanos, que muestra y registra el Evangelio de Mateo, hermanos? Esta asombrosa revelación que estamos leyendo y la podemos ver. Es más, hermano, yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de ver esto y de oír esto. Y si lo percibimos y ponemos atención, hermano, lo vamos a oír hasta físicamente. Si nos trasladamos, hermanos, al lugar donde regresó el Señor Jesucristo a buscar a Juan al río Jordán, vamos pues tras del Señor Jesucristo y vamos a seguirle, hermanos, para que el Señor Jesucristo pueda ser bautizado. Y vamos a estar presentes con la deidad. Dice la Escritura ahí, hermano, que en el versículo 16, y Jesús, después de que fue bautizado, ¿cómo vemos al Señor Jesús en esta escena maravillosa? Véanlo, vamos a verlo. ¿Cómo lo vemos? Estamos frente a Juan, a las orillas del río Jordán, y está el Señor Jesús, pero ¿cómo lo vemos?
Dice, Jesús, después que fue bautizado, pues lo vemos físicamente, hermano. El Señor Jesucristo estaba en persona, como un ser natural. Estaba siendo bautizado el Señor Jesucristo y estaba como persona. Pero, hermanos, dice la Escritura, ahí en el versículo, pues aquí mismo, hermano, a ver, déjenme ver. No quiero perderme de lo que quiero decir. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí de los cielos fueron abiertos, y ¿qué se vio? ¿Qué se vio, hermano? Y se vio, aunque son espirituales, ¿cómo presenta Mateo al Espíritu Santo? ¿Cómo? No era una paloma, pero la presencia del Espíritu Santo fue percibida y vista en el ave aquella. Todo esto sucedió en la tierra. Estaba el Señor Jesucristo. Bueno, para comenzar con las personas que estaban, estaba Juan, el Bautista, y en este caso estaba haciendo su trabajo. Estaba la persona del Señor Jesucristo físicamente en la tierra, y luego se abren los cielos y se vio al Espíritu Santo como una paloma. Doctrinal. Hay que especificar y ser muy claros y muy cuidadosos que era el Espíritu Santo como una paloma. Y lo que hace el Señor en la Biblia, hermanos, es poner en nuestra mente y poder convertir al Espíritu Santo. No para verlo porque es espiritual, porque es espíritu. No para creer y hacernos una imagen del Espíritu Santo como una paloma. No para adorar la paloma, entendiendo que es el Espíritu Santo, sino para sentir, para percibir, para entender, para ver que el Espíritu Santo descendió del cielo. En un caso muy importante, en el cual, hermanos, se está bautizando el Hijo de Dios. Pero también, en el versículo 17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Literal, hermano, la voz se escuchó, se vio, es más bien, se escuchó y, hermano, se percibió la voz, se pudo definir exactamente el timbre de voz, se pudo saber con claridad de dónde venía esa voz. No quedaba lugar a dudas que esa voz descendía, venía, provenía del cielo. Bueno, estaba la Trinidad, hermanos, la deidad, las tres personas juntos. El Padre, Dios Padre, desde el cielo hablando, hermanos, bendiciendo y reconociendo a Jesús como su Hijo. Estaba Dios Padre hablando del cielo a la tierra para bendecir y para reconocer que el Señor Jesús era su Hijo. Y no solo eso. Mi Hijo, sea bendito por todos. Reconozco que Él es mi Hijo. Y como mi Hijo, me complace. Y seguramente, hermano, que lo iría a complacer en todo. Lo estaba complaciendo. Porque el Señor Jesús vino a hacer lo que oyó del Padre. Ya era una complacencia al Señor Jesús como Hijo. Y para aplicar en este texto,
qué es lo que estamos haciendo, aunque nos cueste trabajo, para complacer a Dios. Cuando uno hace esta tarea, este trabajo, y si en él va el sacrificio de complacer a Dios, seguramente lo que Dios está diciendo, esto es mi hijo amado, en quien tengo confianza. No así, hermano. Cuando estamos en contra de lo que Dios manda, incluso con actitudes y con vocabularios y con maneras de ser que no son las de un hijo de Dios. Hay que complacer a Dios, hermano, con el trabajo y la tarea de responsabilidad de comportarnos como el ser celestial, que es Dios Padre y Dios Hijo en la realidad. Pero también, hermanos, el Hijo estaba en presencia de hombre, obedeciendo al Padre. Porque Juan le dice, ¿cómo puedo yo bautizarte si yo debo de ser bautizado por ti? ¿Cómo es que nos lavas los pies? Diría Pedro. No entendía, no alcanzaban a comprender que el Hijo de Dios, hermanos, estuviera haciendo esa tarea. Necesario, le dijo el Señor cuando lavó los pies. Es necesario que te lave los pies, porque si no es así no tendrás conmigo parte en el reino de Dios. Es necesario, hermano, que nosotros hagamos todo lo posible por complacer a nuestro Dios para seguir siendo parte del cuerpo. Allí estaba la voz de Dios, el Hijo como persona, como hombre, hermanos, obedeciendo al Padre, y el Espíritu Santo, hermanos, se aparece como paloma, que simboliza el poder de Dios en Cristo Jesús. En esta parte de la Biblia. Es lo que simboliza el poder de Dios en Cristo Jesús. Pero ahí estaba la fe. Por eso le digo, hermanos, que había que sacar en este trabajo directo a Dios en la creación, a Cristo en su labor en la tierra y al Espíritu Santo para su trabajo diario. ¿Qué dice allá en Hechos, hermano, acerca del Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesucristo ya ascendió, cuando el Señor Jesucristo ya murió, cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es mi obra, Señor, mi obra, Padre, ya la terminé. Y en Hechos, hermanos, capítulo 1, tengo oportunidad de estar allá. Hechos capítulo 1, cuando el Señor, hermanos, había ascendido al cielo, dice la Escritura, refiriéndose a los apóstoles, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan, hermanos, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Todavía el Señor Jesucristo, hermanos, le dijeron al Señor Jesús, no se vayan de Jerusalén, porque hay una promesa de parte de Dios Padre que ustedes lo van a recibir dentro de no muchos días, muy poco. Pero no se vayan de Jerusalén. Y esa, hermanos, es una de las últimas comisiones que el Señor Jesucristo les dejó a los apóstoles. No se vayan, porque de otra manera no se va a hacer posible. No es donde ustedes quieran. Vamos a deducir esto, hermano. No es donde ustedes quieran, no es a donde ustedes los alcance el Espíritu Santo para ser en Jerusalén. Por eso el Espíritu Santo, como lo presentan ahora, no es que sale y entra de una persona. El Espíritu Santo no es, toca al Espíritu Santo, ese no es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su trabajo es
encaminarnos, conducirnos a lo que el Señor Jesucristo dejó, hermanos, en palabras y en obra, porque Él nos conducirá y Él nos llevará, y el mismo Juan dice, a toda la verdad. Ese es el trabajo del Señor, pero todavía no está trabajando, digo, el Espíritu Santo, que es Dios, pero todavía no. Ahora bien, ¿cuándo comienza el trabajo directo del Señor Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo? ¿Cuándo comienza? Dios terminó su obra en la creación directa, sigue trabajando Dios ahora en nosotros, en nuestras vidas y en todo lo que ocupamos. Sigue trabajando Cristo como un abogado en el cielo, sigue trabajando, pero ya no en la obra directa de la tierra. ¿Cuándo comienza la obra directa del Espíritu Santo? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y comienza el trabajo del Espíritu Santo. Un trabajo arduo, difícil. ¿Sabe por qué? No es que el trabajo del Señor, de Dios Padre, haya sido muy fácil y que por ende el trabajo del Señor Jesucristo haya sido también muy ligero, sino que el Espíritu, hermanos, lo llevaremos por siempre en nuestras vidas. Y va a ser una lucha constante del Espíritu con nuestros pensamientos, con nuestro carácter, con nuestra manera de vivir, con nuestras costumbres y con todo lo que somos nosotros. ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo? Y el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, va a ser hasta cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recibimos de Dios cuando voluntariamente, hermanos, decidimos bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y recibir el don de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, y la deidad, hermanos, hablando, porque todavía no dejamos a la deidad, hablando, hermanos, ustedes se acuerdan del saludo que hizo Pablo en la segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 13, versículo 14. Si no, vamos a refrescarnos la memoria, hermano. ¿Sí la tienes, hermano? El amor de Dios, ¿verdad? Una salutación de Pablo, hermano, sincera, amorosa, cariñosa, entregada, con el plan de que ese saludo pudiera ser un efecto santo en todos los hermanos en Corinto. ¿Léelo, hermano? Segunda de Corintios 13, 13 y 14. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Toda la iglesia le saluda. Dale por partes. Versículo 13. Todos los santos os saludan. Bien. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia. La gracia del Señor. La gracia, hermanos, de haber entregado todo su vida después de un doloroso sacrificio antes, hermanos, y en la misma cruz. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. El amor eterno de Dios que también presentaba José por la mañana, pero que lo podemos ver, hermanos, de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios, por principio de cuentas, hermanos. Y luego Dios nos mostraría su amor y nos lo muestra a través de toda nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, ponemos atención en ese sentimiento santo de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace, hermano? ¿Sabe cuál era el sentimiento de Pablo, hermano?
que la iglesia se uniera con la deidad en un saludo que llegara al corazón y que ese saludo terminara con el Espíritu Santo uniéndonos a todos, hermanos, que fuéramos comunes en todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, sigue trabajando en nuestra vida. Y uno de los trabajos del Espíritu Santo es unir el cuerpo de Cristo. Uno del trabajo del Espíritu Santo es que, hermanos, podamos saludar con mucha confianza a toda la iglesia. Que podamos saludarnos con amor, con ternura, con santidad. Los santos os saludan. En la Trinidad todavía. Primera de Juan, la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 6 al 7. Hermanas, primera de Juan, capítulo 4, versículo 6 al 7. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de verdad. ¿Qué estamos entendiendo? Primera de Juan, capítulo 6. ¿Qué entendemos? Para poder, hermanos, disfrutar de estas bendiciones, debemos, hermanos, estar siempre apegados al sentimiento de Dios, a este amor, hermanos, que nosotros a lo mejor en momentos olvidamos, a lo mejor en momentos de necesidades, de dolores físicos y espirituales y morales nosotros olvidamos. Pero el amor de Dios, hermanos, debe de estar siempre presente. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, el que no conoce, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿De quién habla, hermanos? Lo que dicen los que saben en el contexto. ¿Quién conoce a Dios? ¿De quién habla la palabra? Habla del Espíritu de Dios, hermanos, del contexto, pero también habla del espíritu del anticristo, del anticristiano, del que va en contra de la religión. Pero el que es de Dios, hermanos, que es el Espíritu de Dios, es el que conoce a Dios y sabe de los sentimientos de Dios, que son para nosotros, hermanos, de bendición. Y que, hermanos, nosotros debemos de tomar muy en cuenta esto, que nosotros debemos de apreciar, debemos de tomarlo y hacerlo nuestro para que fortalezca nuestra vida espiritual en todos los sentidos, en todos los momentos de nuestra vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, porque eso es el tema, o sea, dar a conocer a Dios por medio del Espíritu Santo. Pero tendremos, hermanos, también que ver cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Dice la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11.
lo tienes, hermano José de Luna, hasta allá, hasta donde está. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién de los hombres conoce nuestro pensamiento y nuestras actitudes? ¿Quién de los hombres, quién está en nosotros, en nuestra vida como seres humanos, que sabe todo lo que somos? Nosotros mismos, la conciencia de nosotros. El espíritu de vida que Dios nos dio desde la eternidad. Cuando Dios nos dio un soplo de vida, nos dio la capacidad de saber quién soy, cómo me comporto. El espíritu de vida me dio a mí la capacidad de las cosas malas que hago. El espíritu de vida, hermanos, me da a conocer a mí qué es lo que es incorrecto, dónde estoy mintiendo y dónde estoy diciendo la verdad. Bueno, es un ejemplo que pone el apóstol Pablo, hermanos, para decir, ¿y quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién conoce cómo es Dios? ¿Quién conoce cómo es el trabajo de Dios, el plan de Dios? Ahí mismo. ¿Quién hace eso? ¿Quién conoce también a Dios? El Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es un trabajo específico. Es Dios. Dice lo anoté porque no me lo grabo. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 27, para dar a conocer esto, nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Hermanos, no podemos eludir esto que Dios nos dio. Lámpara que nos alusa y que sabe de nuestra vida y que sabe lo que queremos esconder. Dice la Escritura: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo de su corazón. Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27. El espíritu que Dios nos dio desde la creación, ¿no? Esa es la luz de nosotros. Y es lo que trae a la claridad lo que nosotros a veces queremos esconder. Pues así es el espíritu de Dios. Porque Él sabe todo lo que es Dios. Porque el espíritu, hermanos, es Dios. El espíritu. El trabajo en su momento, hermano, del Señor. La obra del Espíritu Santo en una manera directa, especial. Un trabajo en nosotros y todo por nosotros. Pues ¿quién soy yo? O dijo David, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Por qué le das tanto de sobra? ¿Qué es el hombre? Pues somos mayores de muchos años. Somos la creación puesta en la tierra, en el reino de los cielos. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo. Ya voy a terminar. Nada más quiero ver, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, un trabajo que les digo que iba a ser muy difícil para convencer, hermanos, las almas, para ser parte, hermanos, de la redención.
volver a Juan, al Evangelio de Juan capítulo 16 y con eso terminamos. Hermanos, si nosotros quisiéramos conocer acerca del Espíritu Santo, estuve viendo, hermanos, en la Biblia y tengo otro libro que me da luz, hermanos, para poder sacar esta información. El Espíritu Santo, hermanos, sale en la palabra de Dios como 374 veces y es presentado como el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, pero también es presentado como un viento suave, pero también es presentado de una manera diferente. Pero en todas esas cosas, en todas esas citas de la Biblia, las estuve viendo, el Espíritu Santo tiene un trabajo verdaderamente tremendo para que el Espíritu Santo sea tomado con tanta ligereza. El Espíritu Santo nos tiene la verdad. Ojalá que un día pudiéramos. Y además el estudio, hermanos, es muy extenso del Espíritu Santo. Y es muy complejo. Porque el trabajo en la obra de Cristo, hermanos, es más clara. Tiene muchos detalles en los cuales nos podemos trasladar a lo que dijo el Señor, a dónde estuvo, con quién estuvo, y el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, uno tiene que poner mucha atención y dedicarse mucho tiempo para saber que es el Espíritu de Dios. Porque ahora en el Nuevo Testamento sí podemos ver con claridad el trabajo del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento es que no era su tarea y medio lo esconde la Escritura. Hay que escarbarle a los detalles, hermanos, y luego ir a la Biblia para poder entender que era el Espíritu de Dios. Y cuando uno se confunde más, es cuando estás en el Antiguo Testamento y dices, ¿será que habla del Espíritu Santo? Porque acá nos dan más detalles. Pero quiero decir solamente esto, hermanos. Juan capítulo 16. A ver, hermano, ustedes, hermanos, lee, por favor, del 7 al 11. ¿El 7 al 11? Sí, por favor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todo lo que es la información y el trabajo del Espíritu. Y en un tiempo específico y a tiempo. El tiempo específico es cuando yo me vaya, dice el Señor. El tiempo cuando Él venga. En Hechos capítulo 2, versículo 38, vemos, hermanos, que comienza el trabajo del Espíritu Santo. Voy. Pero yo digo la verdad. ¿Cierto? No hay lugar a dudas, hermanos. Os conviene. Fíjese, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le dejó en la mente a los seguidores, a los apóstoles. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, dice aquí, o me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os vendría. Pensando, hermanos, como, primero, no se vaya a Jerusalén. La comisión, la tarea, el mandamiento. No se vaya de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu. No va a pasar mucho tiempo, así es de que quédense ahí. Y si no me voy, no es una realidad del Espíritu Santo para ustedes. Y el que venga, les conviene. ¿Por qué? ¿Por qué no vendría el Espíritu Santo?
Pues porque el mismo Señor Jesucristo, yo lo voy a enviar. No te vayas de tu casa, vas a recibir una misiva, una carta, un asunto. Si no estás, no te lo van a poder dejar porque es necesario que tú lo firmes. No te vayas. No tarda. Te conviene. El Señor Jesucristo dijo, quédense. Esperen a que yo me vaya. No se adelanten. No se precipiten. No se aburran. Esperen. Cuando a nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos lo dio Dios Padre en segundos. Verlo es decir lo que somos. Nosotros lo recibimos en segundos. Cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, cuando fuimos perdonados de los pecados, Dios envió al Espíritu Santo a nuestras vidas como un regalo del Señor, como un don. Esos son los hijos de Dios. Yo creo que es bien importante, es bien necesario también que vivamos como tal. Cuando Él venga, convencerá a todo el mundo del pecado, de justicia y de juicio. El trabajo del Espíritu Santo. Trabajo tremendo. Al mundo, hermano. Convencer a las gentes. ¿Cuánto tiempo me pasé yo para poder recibir al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo se trabajó con mi persona para convencerme de que me arrepintiera, de que me bautizara, de que Dios perdonara mis pecados en Cristo Jesús? Y en ese íntegro recibiera yo el Espíritu Santo. Eso es lo que puede pasar con los que todavía, hermano, no han obedecido el hombre. Eso puede pasar con mi casa. Fíjese todo lo que puede pasar. Si nos vamos a los tiempos de Cristo o de Jesús en este caso, cuando usted se bautice, usted va a escuchar. Por eso el corazón y la sensibilidad de cada cristiano que somos ahora se quiebra. Yo creo que todos sí derramamos unas lágrimas. Y los que estaban viéndonos también. Porque no es cosa sencilla. Es una cosa de bendición. En el caso del eunuco se fue gozoso su camino, pero también de alegría singular. Usted en cosas de segundos puede levantarse de su lugar y pedir ser bautizado. Confesar a Cristo como su único Salvador y creer firmemente que Él puede perdonar sus pecados. Nada más. Y una vez que emerja, que salga de las aguas del bautismo, usted va a salir con el perdón de sus pecados y con el don del Espíritu Santo para toda la vida. Para toda la vida. Es un regalo que Dios nos dio para que nos acompañara toda la vida. De nosotros depende que podamos dejar o que podamos hacer que el Espíritu Santo no se llene de tristeza en nuestra vida, pero de que va a estar ahí. Porque Él tiene la tarea de conducirnos a toda la vida. Y Él tiene la tarea de acompañarnos hasta cuando estemos en el tribunal de Cristo, que demos cuenta de nuestras obras. Estas hayan sido buenas o hayan sido malas. Por eso cuando nuestro comportamiento y nuestro vocabulario y nuestra manera de ser y nuestra manera a veces de hablar tan livianamente, ¿no? ¿Qué estará pensando Jesús? Que Dios me... ¿Qué estará sucediendo con su sentimiento del Espíritu Santo? Porque aunque son
espirituales, también sirven. También se duele. También sufre por la vida del otro. El mismo Dios dice que por eso Él terminó la creación en su momento, porque le dolió en su corazón lo que estaba sucediendo con nosotros en la tierra. Le dolió mucho en su corazón que la generación de ese tiempo, hermano, era de continuo hacer el mal, todos los días tras día, hora tras hora, de continuo hacer el mal. Nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Luego a veces me atrevo a pensar sin juzgar a nadie en lo personal, que a veces hasta organizamos hacer. Y lo digo con base bíblica. ¿Cuánto tiempo se pasó Judas para traicionar al Señor Jesús? Es que esa es nuestra natural forma de ser. Fraguar. No voy para que se quede. No voy para que se siga. No le hablo para que le hablo. Dios santo eso. Hermanos, necesitamos valorar lo que Dios dejó escrito en la Biblia a favor de nosotros y ver lo que realmente somos en Cristo Jesús, hijos de Dios, herederos de la vida eterna, y por